Doctora Vivian, bienvenida a las 12. Mil gracias, Yalena, por la invitación. Bueno, doctora Vivian, usted renunció al Partido Liberal y como consecuencia también renuncia a su curul en el Senado. Hoy en día, ¿cuál es la situación? Uno ya no le puede decir senadora, le digo candidata o ¿cómo la llamamos? Candidata, sí señor, ¿Ya candidata a la presidencia. No, las inscripciones comienzan el 27 de enero. Es que ha habido mucha confusión en la gente por lo que ha habido tanto movimiento político. La gente estaba pensando que ya en diciembre se habían inscrito los candidatos a la presidencia. No, comienza el 27 de enero, la semana siguiente. ¿A qué se debió su renuncia del Partido Liberal? ¿Usted quería evitar una doble militancia o por el contrario, usted lo que quería era, siente, mejor dicho, que las directivas le estaban haciendo una trampa o le hicieron una trampa, como usted lo llama? No, me hicieron una trampa. Me hicieron una trampa. Durante 3 años en el Senado desarrollé mi propuesta del referendo por el tema de la familia. El Partido Liberal nunca se opuso, nunca dijo que esto iba en contra de su ideología, porque de hecho no iba en contra de lo que dicen los principios ideológicos del partido, pero pasado este tiempo, cuando se iban a mover las candidaturas y teniendo temor de que yo participara, de la Calle y Cristo buscaron con Gaviria y Serpa establecer un manifiesto supuestamente ideológico que yo tenía que firmar, en el que renunciaba a mi defensa del tema de familia, en el que no podía públicamente señalar mi condición de cristiana, o sea, un manifiesto que iba contra mi propia conciencia y contra el propio partido que debe proteger el disenso. Eso hace que obviamente me excluyan de la posibilidad de estar en el Partido Liberal y que tenga que presentar mi candidatura de otra manera. Eso le iba a preguntar, ¿cómo va a presentar esa candidatura? ¿Quiénes integran el partido Somos y qué pasará justamente el 29 de enero? El partido Somos es un partido que recupera la personería después de 7 años de debate ante el Consejo de Estado y por lo tanto es un partido que está tratando de renacer, es decir, ya no tiene, no tiene concejales, no tiene congresistas, no tiene participación, representación política. Así que se está lanzando con una cantidad de listas, 21 a la Cámara, una lista al Senado, integrada toda por ciudadanos nuevos que no han hecho nunca política. Las listas se integraron en diciembre, cuando yo todavía no estaba con el aval del partido, y fue integrada básicamente, por ejemplo, la lista del Senado, por grupos de católicos, de cristianos, por víctimas, por militares retirados. Hay una cantidad de ciudadanos que están tratando de hacer política, e incursionar en la política con un mensaje nuevo y sin las mañas de la política tradicional. En las elecciones siempre hay varios escenarios y quisiera hablar de alguno de ellos. Pasan las elecciones, Vivian Morales queda como presidenta. O pasan las elecciones y usted no queda. A mí me gustaría saber qué pasará con Vivian Morales si no queda, sigue en ese partido de Somos o cuál va a ser el futuro político o a qué partido se iría. Mire, Yalena, toda mi vida he estado dedicada a lo público. Es un talento y una vocación de servicio público. Por lo tanto, esperamos ganar las elecciones, pero si no se gana, seguiré sirviendo a mi país, trabajando porque es lo que he hecho en 30 años de mi vida. ¿Y se quedaría en ese partido? Bueno, yo estoy en Somos, primero hay que, le cuento, en esta semana estamos empezando a reunirnos con los candidatos, porque como estos fueron elegidos por el partido, las directivas de diciembre, hasta ahora estamos empezando a hacer reuniones, pero le cuento, ayer conocí a los candidatos a la Cámara en Bogotá, me causaron una magnífica impresión, gente nueva, gente que quiere luchar por la comunidad sin ninguna maña de la política. Hablemos ahora de Gustavo Petro, usted dice que es el más peligroso de los candidatos, ¿por qué? Porque me parece que Petro tiene un fundamentalismo ideológico de extrema izquierda y además tiene una personalidad con muchos rasgos de resentimiento personal. Y me parece que la política no se puede hacer con tantos odios o con tantos sentimientos negativos. Yo creo que la política se trata de hacerla desde una búsqueda del bien común y desde una dedicación con amor a la política. También afirmó que Rodrigo Londoño es la gran equivocación de la política. Quisiera saber también por qué lo califica de esta manera. Porque es que las FARC debieron haberse dado el tiempo de probar al país su participación política, democrática, su verdadera condición de arrepentimiento y no haber como presentado un desafío. Es que me parece que eso fue una posición desafiante ante el país. Se lanzan con los candidatos y se lanzan con Timochenko a la presidencia y creo que esa es una equivocación desde el punto de vista de la política. ¿Quién será su fórmula vicepresidencial? Dice usted que será un hombre católico y catedrático. ¿Es político también? No. ¿Quién es? No, no es político, es un catedrático de ética y de filosofía del derecho,
Pero usted no me va a hacer que me chivie, porque yo... Pero yo le iba a decir, no puede adelantar de pronto quién es. No se va a chiviar, simplemente quisiéramos conocerlo. No, yo ya he rehuido varias veces esa pregunta y he dicho que el anuncio lo haré la semana entrante. Eso le iba a decir, lo vamos a conocer entonces la próxima semana. Sí, señora, sí, ya le... Muy bien, entonces, ¿cuál es su postura frente al proceso de paz y a los incumplimientos del gobierno? Empezamos esta entrevista hablando de eso, pero quisiera que usted me profundizara cuál es su posición. Mire, me parece muy grave lo que está pasando con lo que fue la guerrillada, con los, digamos, los que buscan reincorporarse. Yo no hablo digamos, de las élites de las FARC, pero lo que sí sé es que la situación ha sido dramática, que ha faltado seriedad en el cumplimiento. El gobierno quería poner una nube de humo en relación con el cumplimiento de los acuerdos, diciendo que la culpa la tenía el Congreso en la implementación. No, señor, hay una parte muy grande que tiene que ver con la gerencia, con lo que tenía que hacer la oficina del posconflicto, y no han hecho nada. Me han dicho que no le han comprado un centímetro de tierra para que esta gente empiece a tener un trabajo productivo y su reinserción a la vida civil. Ese es un incumplimiento gravísimo. Si usted llega a la presidencia, ¿qué pasaría con esos acuerdos? ¿O qué empezaría a hacer o cambiarles? Mire, aquí tenemos que partir de una realidad. Aquí hubo una desmovilización, una entrega de armas, hay una cantidad de hombres que están tratando de tener una reincorporación en la vida civil, el gobierno tiene que cumplir, pero lo que tiene de grave esos acuerdos es que no fueron abrazados por el país. En general. ¿Por qué? Están viciados de una ilegitimidad debido a los resultados mismos del plebiscito y a la falta de grandeza del presidente Santos, que en ese momento debió haber buscado un salir adelante con el sector del no y haber cambiado algunos aspectos que podían haberse cambiado en ese momento. Yo como presidente lo que haría es buscar un acuerdo entre los distintos sectores políticos para rodear eso de legitimidad. Es que lo grave del acuerdo es esa ilegitimidad, que el país quedó dividido y que el no ganó y sin embargo trataron de imponer todo eso a la fuerza. Solamente un gran consenso puede dotar de legitimidad y obviamente tendrán que mantenerse unos puntos esenciales, pero hay otra cantidad de puntos que no tenían por qué estar en el acuerdo, que no son fruto del acuerdo, pues. Usted ya tocaba ese tema cuando iniciamos la entrevista, doctora Vía Morales, y es de quiénes votarían por usted. Ya habló de los cristianos, que es un amplio grupo, pero ¿quiénes estarían siguiendo lo que usted está proponiendo? ¿Quiénes serían ese grupo que votaría por usted como candidato? Yo me lanzo como independiente. Yo no he querido estar en ninguna coalición, porque yo creo que el país lo que está enfrentando hoy es un estado de emergencia moral, una catástrofe moral. Y yo creo que lo que quiero presentar al país es un liderazgo moral y que haya la conciencia de que eso es lo que tenemos que esa es la primera urgencia de nuestro país. ¿Usted cree que la moralidad del país se ha perdido? Por supuesto, toda la gente ve esta debacle de lo que nos ha venido pasando en los últimos años y sabe que en el telón de fondo lo que hay es una pérdida de valores en la vida pública. Por favor, es que todas las noticias de corrupción, lo de Reficar, 8 billones de pesos, un presidente de la Corte Suprema de Justicia tras las rejas, otro también enfrentando una investigación en la comisión de acusación. Lo que hay es una pérdida de valores y eso se ve en todos los niveles, en la economía, eso se trasluce. Entonces, los colombianos antes que pensar en las propuestas concretas sobre los temas, tenemos que pensar que tenemos que volver sobre el camino de los valores y de la ética pública, porque sin eso no podemos construir nada. Mire que en las redes sociales anda, no sé cuántos habrán recibido, a mí me llegó por WhatsApp, que le llega a uno tanta cantidad de cosas. Decía no sé si era una anécdota, una historia, de quién fue el fundador del álgebra. Él decía, ¿cuánto es el valor de una persona? Decía, si tiene ética, empezamos poniéndole 1. Si es inteligente ponemos un 0, si es bello ponemos otro 0, si ha tenido éxito le ponemos otro 0, o sea, ahí tendría 1000. Pero si pierde la ética, pierde 1. Y si pierde 1, pierde todo, porque toda esa cantidad de ceros, sin el 1, hace que pierda todo. Eso es lo que no puede perder un país. Usted dice que esta semana va a anunciar quién va a ser su fórmula vicepresidencial, pero en el abanico de candidatos hay candidatos que tienen más o menos esas ganas de restablecer la moral en nuestro país y uno de esos es Alejandro Ordóñez. ¿Usted consideraría de pronto, ya dijo que no va a ser político ni más, pero consideraría a este como su fórmula vicepresidencial? Mire, con el doctor Alejandro Ordóñez tenemos identidades en temas de familia, en que ese es un eje fundamental en la sociedad, pero yo he tenido diferencias con él, o por lo menos no compartí la forma como se aferró a la Procuraduría.
Procuraduría. Frente al tema de la demanda y esto se aferró de una manera que yo no lo hubiera hecho así, ni tampoco la manera como manejó la nómina. En la Fiscalía, si por algo me sacaron a mí de la Fiscalía, si por algo me declararon la nulidad de la elección, fue por ese mismo cartel de la toga, porque yo no les di puestos en la Fiscalía, yo no ferié la Fiscalía, yo no le di puesto a ningún magistrado de la Corte Suprema en la Fiscalía. Aprovechando su visita, yo quisiera también, doctora Vivian Morales, que usted nos hablara sobre esa independencia de liderazgo de la que usted habla y que representa. ¿Qué significa esa independencia de liderazgo? Simplemente es la consecuencia de lo que yo he hecho en la vida pública. Yalena, yo nunca he hecho la política como se ha hecho, como está acostumbrado a hacerla, jamás con puestos. Nunca me entregaron una entidad, ni la pedí, ni me interesa para manejarla burocráticamente. Jamás pedí partidas de cofinanciación, cupos indicativos o partidas regionales, que son los cupos del presupuesto que manejan los políticos a través de los alcaldes o a través de los municipios, y en los cuales siempre hay una corrupción y una cuota para los políticos. No la hice de esa manera, no la he hecho como la hacen por lo general los políticos y los partidos. Eso indica que he hecho una política de manera independiente. Esa es mi identidad en la política y eso es lo que quiero mantener. Pero además le quiero decir, después de haber hecho este anuncio, encontré que la gente me decía, muy bien, siga por ahí, eso es lo que queremos ver. Además, que no nos sigan metiendo entre dos extremos en el cual la propuesta de uno es aniquilar al otro. Yo creo que los colombianos no queremos eso. Ya para finalizar, doctora Vivian, quisiéramos conocer qué presupuesto tiene para su campaña y de dónde están saliendo los recursos. Esa es otra de las características de mi independencia. No, yo no tengo ni financiadores ni patrocinadores políticos ni las grandes empresas, y eso garantiza que uno no va a legislar por los intereses de quienes le han financiado la campaña. ¿Y cómo hace la campaña? Porque una campaña cuesta. Una campaña cuesta. Nosotros vamos a hacer una campaña fundamentalmente movidos en redes sociales, una campaña austera, como he hecho yo las campañas políticas. ¿Sabe cuánto me costó a mí la campaña del Senado pasada? ¿Cuánto? Cuando todo el mundo dice que cuestan 2.000, 5.000, 7.000 millones, yo gasté 200 millones de pesos. Pedí un préstamo al banco, donde tengo mi cuenta, y pagué con la reposición de votos. Así que en este momento estamos ante el mismo desafío, y vamos a pedir simplemente la financiación de los voluntarios que quieran unirse con aportes pequeños, 50.000, 100.000, 200.000 pesos. Es lo que creo que puede garantizar que sí sea independiente. ¿Y cree que con eso sea suficiente, con esos aportes, hacer una campaña presidencial en Yo este creo que país? tenemos miles de voluntarios que pienso van a empezar a llegar de manera natural a nutrir estas arcas, y es que tenemos, es decir, el gran reto es derrotar lo que se ha hecho como siempre. Si yo me consigo un patrocinio de 5.000 millones y otro de 10.000 millones, pues pasa lo de Odebrecht, que después llegan a pedir los contratos de la nación y los contratos en lugar de definir en la política por los intereses del bien público, la definimos por los intereses de los que nos financian. Si a mí me financiaran esos grandes intereses económicos, Vivian Morales dejaría de ser la candidata independiente que es. Muy bien, doctora Vivian Morales, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a las 12, ya que no nos quiso adelantar la chiva de quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Estaremos entonces atentos esta semana a ver quién la acompañará. Mil gracias, Yalena. Le deseamos mucha suerte. Gracias.